Muchas mujeres sienten que después de dar a luz deberían estar eternamente felices, pero la realidad emocional no siempre es así. Y aunque socialmente se habla mucho del baby blues o la depresión postparto, hay otro aspecto muy común que muchas veces no se nombra con claridad, y es el estrés postparto. ¿Sabías que entre el 20 y el 40% de las madres experimentan síntomas de ansiedad o estrés tras el parto? Esto no es un simple cansancio ni solo estar más sensible emocionalmente. Hablamos de una activación sostenida del sistema nervioso que puede influir en la capacidad de regular emociones, responder al entorno y sostener la relación con el bebé. Si estás aquí porque estás en posparto y te has sentido nerviosa, sobrepasada o simplemente no como esperabas sentirte, o bien si estás embarazada y quieres nutrirte de todo lo que se avecina cuando llegue el bebé, quiero que sepas que no estás sola. Hoy vamos a mirar de frente qué es el estrés posparto, por qué sucede, cómo se manifiesta y sobre todo cómo puede influir en el bebé, incluso cuando aparentemente todo va bien. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola, soy Edwige Rubio, terapeuta ocupacional especializada en el acompañamiento perinatal e infantil. Te doy la bienvenida a Comama, un espacio creado para acompañarte con calidez, claridad y sentido en tu embarazo, tu posparto y la crianza de tu bebé. Aquí encontrarás recursos prácticos, inspiración y pequeñas reflexiones que te apoyarán y ayudarán a sentirte más segura, más conectada y más confiada en tu propio camino. Gracias por estar aquí. Empecemos. Cuando hablamos de estrés posparto, no nos referimos a un diagnóstico psiquiátrico concreto. No es una etiqueta clínica como tal. Hablamos de un estado de activación sostenida del sistema nervioso que puede aparecer después del nacimiento del bebé. Es decir, es como tener el cuerpo en alarma incluso cuando no hay peligro. Por ejemplo, notar que tu cuerpo sigue tenso a pesar de que tu bebé está dormido y todo está en calma. Vamos, que es como que no encuentras el botón de apagar. El posparto es una de las etapas de mayor reorganización en la vida de la mujer. Hay cambios hormonales muy bruscos en pocos días, hay recuperación física del embarazo y del parto, hay falta de descanso, hay una nueva responsabilidad constante y además hay una transformación profunda de identidad. Ya no eres tú sola, sino que eres madre. Todo esto implica que el cerebro materno está en pleno proceso de adaptación, pero el entorno no lo ve porque todos los ojos están sobre el bebé. De hecho, sabemos que durante el embarazo y el posparto el cerebro cambia estructural y funcionalmente para facilitar el vínculo y la sensibilidad hacia el bebé. En ese contexto, cierto nivel de estrés es completamente normal y esperable. El sistema nervioso necesita activarse para responder a las demandas del recién nacido. El problema aparece cuando esa activación no desciende, cuando la madre siente que vive en un estado continuo de alerta, cuando incluso en los momentos de descanso no logra relajarse, cuando su mente anticipa constantemente posibles problemas o cuando el cuerpo permanece tenso, acelerado y en guardia. Si esto te lo explicara un neurobiólogo, diría que el sistema nervioso permanece demasiado tiempo en modo simpático, es decir, que está en modo supervivencia o modo de alerta y le cuesta volver al estado de seguridad y regulación. Y aquí es importante y quiero que tengas en cuenta que esto no significa que la madre no quiera a su bebé, no significa que no esté disfrutando en ningún momento y no significa que esté fallando. Significa que su sistema nervioso está intentando sostener una demanda muy alta sin suficientes recursos de recuperación. Y cuando esa activación se mantiene en el tiempo, no solo afecta a cómo se siente la madre, sino también a cómo se construye la experiencia relacional. Es decir, el vínculo entre mamá y bebé en estos primeros meses, que es la base del apego y las relaciones futuras que tendrá cuando este bebé sea un adulto. De esto vamos a hablar más adelante. El estrés posparto no aparece porque sí, no es una debilidad personal ni una falta de capacidad. Generalmente es el resultado de la combinación de varios factores que se acumulan. Podemos agruparlos en tres grandes bloques: biológicos, psicológicos y contextuales. Si hablamos de factores biológicos, tenemos que decir que después del parto se produce una caída brusca de las hormonas como el estrógeno y la progesterona.
Esta transición hormonal puede influir directamente en la regulación emocional. Además, el sueño fragmentado altera el funcionamiento del sistema nervioso. Dormir poco no solo cansa, sino que aumenta la reactividad, disminuye la tolerancia precisamente al estrés y dificulta la regulación. Si a esto se le añade un parto que ha sido intenso, instrumentalizado o vivido como traumático, el cuerpo puede quedarse en un estado de alerta más prolongado, como si todavía estuviera procesando la experiencia. Aquí es donde enfoques como la terapia biodinámica craneosacral pueden ayudar, porque trabajan precisamente con el sistema nervioso autónomo, facilitando que el cuerpo salga de este estado de alerta y recupere la sensación de seguridad interna. Los factores psicológicos tienen que ver con las expectativas. Muchas mujeres han construido una imagen idealizada del posparto, cuando la realidad no coincide con esa imagen, como por ejemplo porque haya dolor, dificultades en la lactancia, sensación de incompetencia, ambivalencia emocional y junto a eso culpa y autoexigencia, a lo que también se puede sumar antecedentes previos de ansiedad, experiencias infantiles, historias de apego, dificultades no resueltas, puede aparecer el estrés y la ansiedad. El cerebro no empieza de cero en el posparto, trae consigo su historia. Desde la terapia ocupacional perinatal trabajamos precisamente acompañando esta reorganización vital, ayudando a estructurar rutinas sostenibles, favorecer la regulación y adaptar el entorno para que la madre no tenga que sostener más carga de la necesaria. Y cuando hablamos de factores contextuales o del entorno, es necesario decir y nombrar que vivimos en una sociedad que exige productividad, rapidez y autosuficiencia. Muchas madres atraviesan el posparto con poco sostén real, sin una red familiar cercana, con presión laboral, con falta de tribu. Y criar en soledad aumenta la carga del sistema nervioso. Cuando se suman varios de estos factores, el cuerpo puede entrar en una activación sostenida. No es una cuestión de carácter, es una cuestión de carga acumulada. Y comprender eso es el primer paso para dejar de culpabilizarnos y empezar a regular. Si quieres una información más amplia de los factores de riesgo y cómo puedes prevenirlos desde la preparación al parto, puedes ver mi vídeo anterior. Te dejo el enlace en la descripción. Vamos a ver ahora hasta qué punto tener estrés en el posparto es normal. Lo primero que tienes que tener claro es que cierto nivel de estrés en el posparto es completamente normal. Estás cuidando a un recién nacido que depende de ti para todo. Duermes de forma fragmentada, tu cuerpo aún está recuperándose y tu identidad se está reorganizando. Sería extraño, que no hubiera activación. De hecho, un nivel moderado de alerta es adaptativo. El sistema nervioso necesita activarse para responder al llanto del bebé y para despertarse con facilidad o para estar atenta a sus señales. El problema no es la activación, el problema es cuando no hay recuperación. Cuando la sensación de tensión es constante, cuando no hay momentos reales de descanso interno, cuando incluso en situaciones objetivamente seguras el cuerpo sigue en alerta, cuando aparecen pensamientos repetitivos de miedo, desproporcionados o dificultad para disfrutar cualquier momento de calma. Es ahí cuando hay que darse cuenta. Una pregunta clave que suelo plantear a las mamás es esta. ¿Hay momentos del día en los que realmente te sientas regulada o en calma o en seguridad? Si la respuesta es sí, probablemente estamos dentro de un proceso de adaptación esperable. Si la respuesta es no y esa activación se mantiene durante semanas sin disminuir, puede ser que sea una señal de que el sistema nervioso necesita apoyo. Y pedir apoyo no significa que algo esté mal en ti, significa que el posparto es una etapa de enorme vulnerabilidad fisiológica y emocional. Normalizar no es lo mismo que minimizar. Podemos decir que algo es frecuente y al mismo tiempo reconocer que merece cuidado.
Y aquí es donde cambia la mirada. No se trata de aguantar, se trata de regular. El estrés posparto no siempre se presenta de forma evidente. A veces no se vive como estoy estresada, sino simplemente como estoy agotada o no estoy siendo yo. Por eso es importante ponerle palabras. Cuando el sistema nervioso permanece en alerta durante demasiado tiempo, el cuerpo empieza a hablar y lo hace a través de señales físicas muy concretas. Puede aparecer tensión muscular constante, sensación de peso en el pecho, palpitaciones o molestias digestivas. Muchas madres describen también dificultades para conciliar el sueño, incluso cuando el bebé duerme, o una sensación de cansancio extremo acompañada, paradójicamente, de incapacidad para relajarse. Es como si el cuerpo estuviera preparado para la acción, pero no para el descanso. A nivel emocional, la experiencia suele vivirse como una inquietud persistente, no necesariamente tristeza profunda como ocurre en la depresión, sino más bien irritabilidad, hipervigilancia, pensamientos anticipados constantes o miedo de que al bebé le pase algo. También puede aparecer una sensación continua de no estar haciéndolo suficientemente bien, acompañada de culpa por no estar disfrutando pues como se debería. Y poco a poco, si esta activación se mantiene, también puede influir en el plano relacional. El estrés sostenido puede dificultar la conexión emocional, no porque no haya amor, sino porque el sistema nervioso en alerta reduce la capacidad de presencia. Puede haber momentos de impaciencia, dificultad para disfrutar del contacto o necesidad de controlarlo todo. Y aquí quiero detenerme en algo importante. Esto no es falta de vínculo, es falta de regulación. Cuando el sistema nervioso está saturado, la capacidad de corregulación disminuye. Por eso el estrés no es el enemigo, es una señal de que algo necesita apoyo, sostén y recuperación. Y aún quiero llevarte un poco más allá. Si el estrés afecta a tu cuerpo, a tu estado emocional y a la construcción del vínculo familiar, ¿cómo afectará esto a tu bebé? El bebé no entiende de palabras, entiende de sensaciones. Desde el nacimiento su sistema nervioso es inmaduro y depende profundamente del adulto para regularse. No puede calmarse solo, no puede organizar sus estados internos por sí mismo. Lo hace a través de la relación. Esto es lo que llamamos corregulación. Te invito, si quieres, a profundizar más en este tema en un vídeo anterior que se llama la exterogestación. Ahí encontrarás en la descripción el enlace para acceder. Cuando la madre o la figura principal de cuidado está regulada, su tono de voz, su mirada, su ritmo corporal y su contacto transmiten seguridad. Y el estado del sistema nervioso del bebé aprende poco a poco cómo es sentirse en calma. Pero cuando la madre está en un estado de activación de alerta sostenida, el bebé también lo percibe. No porque alguien le diga o algo le diga que va mal, sino porque el sistema nervioso humano funciona por resonancia. El bebé capta microseñales, por ejemplo, de tensión en el cuerpo, respiración acelerada, rigidez en el contacto, tono de voz más agudo o más rápido, y su propio sistema nervioso responde a eso. Esto no significa que el estrés posparto vaya a dañar automáticamente al bebé. Es importante decirlo con claridad. No estamos hablando de culpa. Estamos hablando de influencia. Si el estado de alerta se mantiene en el tiempo y no hay suficientes momentos de regulación compartida, el bebé puede mostrarse más irritable, más demandante, con mayor dificultad para dormir o para calmarse. No porque esté mal, sino porque todavía no ha aprendido del todo cómo volver al estado de seguridad. Y aquí hay algo profundamente esperanzador. El sistema nervioso es plástico. Quiere decir esto que es adaptable. No se trata de ser una madre perfectamente regulada todo el tiempo. Eso la verdad es que no existe. Se trata de que haya suficientes momentos de conexión y calma que compensen los momentos de activación.
El vínculo no se construye desde la perfección, se construye desde la reparación. Y los momentos de alerta y reparación se suelen dar para que el neurodesarrollo normal pueda prepararse para la vida adulta, aumentando la resiliencia. Es decir, la capacidad de volver a la calma después de momentos de activación. Cada vez que una madre toma conciencia de su propio estado interno y busca apoyo para regularse, no solo se está cuidando a sí misma, está enseñando a su bebé cómo se vuelve a la calma. Y eso, de verdad, sí deja huella. Me gustaría explicarte 2 casos en los que surgió el estrés posparto y cómo lo encararon cada una de las familias. Se trata de 2 mamás, enfermeras las 2, que asistían a mis clases de yoga preparto antes de graduarme como terapeuta ocupacional. La primera madre era enfermera de urgencias en una ambulancia y su marido también. Tuvieron gemelas, es decir, todo un reto de organización y logística ya de por sí. La segunda era una mamá también enfermera, pero que estaba sola, sin pareja, y había venido a instalarse aquí desde otro país justo al quedarse embarazada. Ella trabajaba en el hospital. Bien, pues en ambos casos las mamás se sentían estresadas por sus circunstancias y cada una lo mostraba de diferente manera. En ambos casos también el estrés estaba afectando a los bebés en forma de irritabilidad y problemas para dormir. La diferencia entre una y otra fue la posibilidad de restituirse después de los momentos de estrés. Mientras la mamá de los gemelos estaba sostenida por su marido y su familia, la segunda mamá no tenía tiempo de recuperación o espacios donde poder volver a la calma, lo que la llevó a un diagnóstico al final de trastorno de ansiedad generalizado. Como puedes ver, no solo hay que tener una red de apoyo y eso es importante, sino también funcionar como un equipo en la pareja es un factor de protección en el posparto, así como prepararse durante el embarazo para justamente lo que pueda pasar en el posparto. Si visitas mi vídeo sobre posparto real, encontrarás más información sobre todo este tema, que es bastante amplio, y puedes acceder a través del enlace de la descripción. Vamos a ver ahora 2 puntos que para mí son importantes. El primero es cómo prevenir el estrés posparto y el segundo, cómo combatirlo. Aunque muchas veces hablamos del estrés posparto cuando ya ha aparecido, la prevención empieza mucho antes. Empieza en el embarazo. El sistema nervioso no se regula por casualidad, sino que se entrena, se prepara y se acompaña. Una de las claves fundamentales para prevenir el estrés posparto es comprender que el nacimiento no es solo un evento físico, es una transición neurológica y emocional. Cuantos más recursos tenga la mujer y la pareja antes del parto, mayor capacidad habrá después para adaptarse sin quedarse atrapada en la alerta constante. Prevenir no significa evitar cualquier dificultad, significa ampliar los recursos tanto internos como externos. Por ejemplo, trabajar durante el embarazo la conciencia corporal, la respiración, la regulación emocional o la comprensión de lo que realmente ocurre en el cerebro y el sistema nervioso durante el posparto puede cambiar radicalmente la experiencia posterior en el posparto. Cuando una mujer sabe identificar sus estados internos, pedir ayuda a tiempo, estructurar descansos reales y comprender lo que le ocurre fisiológicamente, la activación no se convierte en desbordamiento. También es clave preparar el entorno, hablar con la pareja sobre la organización del cuidado, planificar apoyos reales, reducir expectativas irreales y aceptar que el posparto necesita tiempo, sostén y tribu. En Comama trabajamos precisamente esta preparación integral en el programa de preparación al parto personalizado para parejas. No se trata solo de aprender cómo será el momento del nacimiento, sino de entrenar recursos de regulación, conciencia corporal y comprensión
neuroemocional que después sostienen el posparto. Porque el posparto no empieza el día en el que nace el bebé, empieza mucho antes. Y cuando la preparación incluye cuerpo, mente y vínculo, la transición se vive con más seguridad y menos sobrecarga sostenida. La prevención no elimina la intensidad de esta etapa, pero sí puede marcar la diferencia entre una activación adaptativa y un estrés que se cronifica. Si el estrés posparto ya está presente, lo primero que quiero decirte es que no se combate desde la exigencia, se aborda desde la regulación. El sistema nervioso no se calma diciéndose debería estar mejor, se calma a través de expectativas repetidas de seguridad. Lo primero es reducir carga, es decir, que reducir carga no es un lujo, sino que es una intervención. Revisar qué tareas se pueden delegar, qué expectativas pueden flexibilizarse y qué espacios pueden protegerse para el descanso real es un paso fundamental. En segundo lugar, necesitamos trabajar directamente con el cuerpo, porque el estrés sostenido no es solo mental, sino que es fisiológico. Aquí es donde la terapia biodinámica craneosacral para mí es un gran apoyo y es valiosa. A través de un trabajo suave y profundo con el sistema nervioso autónomo, ayuda al cuerpo a salir de ese estado de alerta mantenido y recuperar la sensación interna de seguridad. Cuando el cuerpo se siente seguro, la mente empieza a descender y a aflojar. Por otro lado, desde la terapia ocupacional perinatal trabajamos para reorganizar la vida cotidiana, no desde la productividad, sino desde la sostenibilidad. Ajustamos rutinas, creamos microespacios de regulación, estructuramos apoyos y acompañamos el proceso emocional de adaptación a la maternidad. Porque muchas veces el estrés no se resuelve pensando diferente, sino viviendo diferente. También es importante incluir espacios de palabra, porque expresar lo que se siente sin juicio, validar la ambivalencia y comprender que amar profundamente no excluye sentirse sobrepasada es fundamental. Y algo clave que tienes que saber es que no necesitas estar perfectamente regulada para que tu bebé esté bien. Necesitas suficientes momentos de conexión segura y capacidad de reparación cuando algo se desborda. Combatir el estrés posparto no es eliminar toda activación, es devolver flexibilidad al sistema nervioso. Es recuperar la capacidad de pasar de la alerta a la calma y eso es posible. El estrés posparto no es una rareza, no es un fallo personal y no es una falta de amor. Es una respuesta del sistema nervioso ante una etapa de enorme transformación. Hemos visto que cierto nivel de activación es normal y adaptativo. El problema aparece cuando no hay recuperación, cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo en alerta y la madre siente que no logra volver a la calma. También hemos visto y hemos comprendido algo importante. El bebé no necesita una madre perfecta, necesita una madre suficientemente regulada o una madre que, cuando se desregula, puede reparar. El sistema nervioso del bebé aprende de la experiencia relacional, aprende de la presencia, de la mirada, del contacto, de la voz. Pero también aprende que después de la tensión puede volver la calma. Y eso es profundamente esperanzador, porque significa que nunca es tarde para introducir regulación, nunca es tarde para pedir apoyo y nunca es tarde para cuidar a quien cuida. Si estás atravesando estrés posparto, no lo minimices, pero tampoco te asustes. Escúchalo como lo que es, una señal de que necesitas más sostén, más descanso, más red y más acompañamiento. El posparto no está diseñado para vivirse en soledad, está diseñado para ser sostenido. Y cuando la madre se siente regulada, el bebé también encuentra más fácilmente su seguridad. Si este vídeo te ha ayudado a comprender mejor lo que estás viviendo, te agradecería que lo compartieras con otras mamás que quizás pueden necesitar escucharlo. Y si quieres seguir profundizando en cómo acompañar esta etapa desde una mirada respetuosa, neurobiológica y relacional, te puedes suscribir a mi canal Comama y activar la campanita de notificaciones.
Porque la maternidad no necesita perfección, necesita conciencia, apoyo y regulación.